Primera parte. Saltan las chispas. Capítulo 1. El portal. La ola de frío de la semana anterior había pasado. El sol lucía brillante cuando Clary cruzaba apresuradamente el polvoriento jardín delantero de Luke. La capucha de su chaqueta levantada para guardar su cabello de saltar volando por su cara. El tiempo podría ser cálido, pero el viento de East River podía ser todavía brutal. Llevaba un ligero olor químico mezclado con el olor a asfalto de Brooklyn, gasolina y azúcar quemada de la fábrica abandonada de la calle abajo. Simon estaba esperándola en el porche delantero, tirado en una rota butaca de primavera. Él tenía su DS haciendo equilibrio sobre las rodillas, en vaqueros azules, y estaba golpeando laboriosamente con el stick. «¡Puntuación!», dijo él cuando ella subía los escalones. «Estoy pateando a todos en Mario Kart». Clary se bajó la capucha, revolviéndosele el pelo sobre los ojos, y rebuscó en el bolsillo de las llaves. «¿Dónde has estado? Te he estado llamando toda la mañana». Simon se puso de pie, empujando el rectángulo parpadeante en su cartera de mensajero. «Estaba en casa de Eric. Ensayos de banda». Clary paró de mover la llave en la cerradura, siempre atascada, lo suficiente para mirarlo con el ceño fruncido. «¿Ensayos de banda? ¿Quieres decir que tú todavía...?» «¿En la banda? ¿Por qué no estaría?» Él llegó a su altura. «Ven, déjame a mí». Clary, aún parada allí mientras Simon giraba la llave con habilidad de experto, justo con la cantidad adecuada de presión, logrando abrir la vieja y persistente cerradura. Su mano rozó la de ella. Su piel estaba fresca, la temperatura del aire en el exterior. Ella se estremeció un poco. Ellos habían terminado su intento de relación romántica hace solo una semana, y todavía se sentía confusa siempre que lo veía. «Gracias». Ella recibió la llave de vuelta sin mirarlo. Hacía calor en la sala de estar. Clary colgó la chaqueta en el perchero del hall y encabezó la marcha hacia el dormitorio de invitados. Simon siguiendo su estela. Ella frunció el ceño. Su maleta estaba abierta como la concha de una almeja sobre la cama, su ropa y cuaderno de bocetos desparramados por todas partes. «Creía que solo ibas a estar en Idris un par de días», dijo Simon, estudiando el desorden con una mirada de ligera consternación. «Y voy, pero no logro hacerme una idea de qué empacar. Apenas tengo vestidos o faldas, pero ¿qué pasa si no puedo usar pantalón allí?» «¿Por qué no podrías usar pantalones allí? Es otro país, no otro siglo». «Pero los cazadores de sombras son tan anticuados, e Isabel siempre usa vestidos». Clary se calló y suspiró. «No es nada. Es solo que estoy proyectando toda mi ansiedad por lo de mi madre sobre mi vestuario. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo fue el ensayo? ¿Aún no tiene nombre la banda?» «Fue bien». Simon se sentó de un salto sobre el escritorio, las piernas colgando por un lado. «Estamos considerando utilizar un nuevo lema. Algo irónico como... hemos visto 1.000.000 de caras y sacudido el 80% de ellas». «¿Le has dicho a Eric y al resto que soy un vampiro? No es el tipo de cosa que dejarías caer en una conversación informal». «Quizás no, pero son tus amigos. Deberían saber. Y además, pensarán que te hará estar más cerca de ser un dios del rock, como ese vampiro Lester». «Lestat», dijo Simon. «Eso sería el vampiro Lestat, y él es ficticio. De todas formas, no te veo corriendo a decirles a todos tus amigos que eres una cazadora de sombras». «¿Qué amigos? Tú eres mi amigo». Se bajó de la cama y miró a Simon. «Y te lo dije, ¿no?» «¿Por qué no tuviste elección?» Simon puso la cabeza de lado, estudiándola. La cabecera de la cama iluminaba con reflejo sus ojos, volviéndolos plata. «Te echaré de menos mientras estés fuera». «Yo también te echaré de menos», dijo Clary, aunque su piel le pinchaba por todas partes con una anticipación nerviosa que le hacía difícil concentrarse. «Voy a ir a Idris», cantaba su mente. «Veré la patria de los cazadores de sombras, la ciudad de cristal. Salvaré a mi madre y estaré con Jace». Los ojos de Simon destellaron como si él pudiera oír sus pensamientos, pero su voz era suave.
Cuéntamelo otra vez. ¿Por qué tienes que ir a Idris? ¿Por qué no pueden Madeleine y Luke ocuparse de esto sin ti? Mi madre consiguió el hechizo que la puso en ese estado de un brujo. Ragnar Fell. Madeleine dice que necesitamos localizarlo si queremos saber cómo invertir el hechizo. Pero él no conoce a Madeleine. Conocí a mi madre, y Madeleine piensa que confiará en mí porque me parezco mucho a ella. Y Luke no puede venir conmigo. Podría venir a Idris, pero por lo visto él no puede entrar en Alicante sin permiso de la clave. Y ellos no se lo darán. Y no le digas nada de esto, por favor. No está nada feliz por no venir conmigo. Si no hubiera conocido a Madeleine antes, no creo que me hubiera dejado ir en absoluto. Pero los Lightwood estarán allí también. Y Jace. Te ayudarán. Quiero decir, Jace dijo que te ayudaría, ¿no? A él no le importa que tú vayas. Claro, él me ayudará, dijo Clary. Y por supuesto, a él no le importa. Él está tranquilo con eso. Pero eso, ella lo sabía. Era una mentira. Clary había ido directa al instituto después de hablar con Madeleine, en el hospital. Jace fue el primero al que contó el secreto de su madre, antes incluso que a Luke. Y él estuvo allí y la observaba, poniéndose más y más pálido mientras ella hablaba, como si más que contarle cómo podía salvar a su madre, estuviera drenando la sangre de él con cruel lentitud. No vas a ir, dijo él tan pronto como ella terminó. Como si tengo que atarte y sentarme sobre ti hasta que este capricho insensato de los tuyos pase, no vas a ir a Idris. Clary sintió como si le hubiera bofeteado. Ella había pensado que él estaría contento. Había corrido todo el camino desde el hospital al instituto para contárselo, y ahora él estaba allí de pie mirándola con un aspecto adusto y lúgubre. ¿Pero ustedes van a ir? Sí, nosotros iremos. Tenemos que ir. La clave ha llamado a todo miembro activo de la clave que pueda volver a Idris para un encuentro masivo del consejo. Van a votar sobre lo que se debe hacer respecto a Valentine, y como somos los últimos que lo hemos visto... Clary dejó esto a un lado. Así que sí vas a ir, pero no puedo ir con ustedes. El descaro directo de la pregunta pareció enfadarle aún más. Porque no es seguro para ti ir allí. Ah, ¿y es tan seguro estar aquí? ¿Por poco no me matan una docena de veces el mes pasado? Y todo el tiempo he estado aquí mismo en Nueva York. Eso es porque Valentine ha estado concentrado en los dos instrumentos que estaban aquí. Jace hablaba a través de sus dientes apretados. Él va a dirigir su foco a Idris ahora. Todos nosotros lo sabemos. Apenas estamos seguros de nada de eso, dijo Maris Lightwood. Ella había estado resguardada en la sombra del pasillo de entrada, sin ser vista por ninguno de ellos. Ahora se adelantaba entrando en las potentes luces de la entrada. Estas iluminaron las líneas de agotamiento que parecían dibujar su rostro. Su marido, Robert Lightwood, había sido herido por un demonio ponzoñoso durante la batalla la semana pasada, y desde entonces había necesitado constantes cuidados. Clary solo podía imaginar lo cansada que debía estar. Y la clave quiere conocer a Clarissa. Tú sabes eso, Jace. La clave puede joderse. Jace, dijo Marisa, sonando sinceramente paternal para variar. Ese lenguaje. La clave quiere muchas cosas, enmendó Jace. No tienen necesariamente que conseguirlas todas. Maris le disparó una mirada como si supiera exactamente de lo que estaba él hablando y no lo compartiera. La clave a menudo tiene razón, Jace. No es irrazonable que ellos quieran hablar con Clary, después de todo lo que ha pasado. Lo que ella podría contarles... Yo les contaré lo que sea que quieran saber, dijo Jace. Maris suspiró y volvió sus ojos azules a Clary. Así que quieres ir a Idris. ¿He entendido? Solo unos días. No será ningún problema, dijo Clary mirando de manera suplicante, pasando de la blanca y ardiente mirada de Jace a la de Maris. Lo juro. La cuestión no es si vas a ser un problema. La cuestión es si estarás dispuesta a encontrarte con la clave una vez que estés allí. Ellos quieren hablar contigo. Si dices que no, dudo que podamos obtener la autorización para llevarte con nosotros. No, comenzó Jace. Me encontraré con la clave, interrumpió Clary, aunque la sola idea le mandó hacia abajo una onda de frío a través de su espina dorsal. El único emisario de la clave que había conocido hasta ahora era la Inquisidora,
quien no había sido exactamente agradable de tener alrededor. Maris frotó sus sienes con las yemas de los dedos. Entonces está resuelto. Ella no sonó resuelta. Sin embargo, sonó tan tensa y frágil como una cuerda de violín sobretensada. Jace, acompaña a Clary a la puerta y luego ven a verme a la biblioteca. Necesito hablar contigo. Ella volvió a desaparecer en las sombras sin ni siquiera una palabra de despedida. Clary se quedó mirando en su dirección, sintiendo como si acabara de ser empapada con agua helada. Alec e Isabel parecían querer sinceramente a su madre, y ella estaba segura de que Maris no era una mala persona. En realidad, pero no era exactamente cálida. La boca de Jace era una dura línea. Ahora mira lo que has hecho. Necesito ir a Idris, incluso si tú no puedes entender el porqué, dijo Clary. Necesito hacer esto por mi madre. Maris confía demasiado en la clave, dijo Jace. Ella tiene que creer que son perfectos, y yo no puedo decirle que no lo son porque... Paró abruptamente. Porque eso es algo que diría Valentine. Ella esperaba una explosión, pero... Nadie es perfecto. Fue todo lo que él dijo. Alargó la mano y pulsó el botón del ascensor con el dedo índice. Ni siquiera la clave. Clary cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Es eso en realidad por lo que no quieres que vaya? ¿Porque no es seguro? Un parpadeo de sorpresa cruzó la cara de él. ¿A qué te refieres? ¿Por qué más no querría que vinieses? Ella tragó. Porque me dijiste que tú ya no tienes sentimientos por mí, y ves que eso es muy delicado, porque yo todavía los tengo por ti, y apuesto que tú lo sabes. ¿Por qué no quiero que mi hermanita me siga a todas partes? Había una nota cortante en su voz, medio burla, medio algo más. El ascensor llegó con un ruido de traqueteo, empujando la puerta a un lado. Clary dio un paso dentro y se volvió para encarar a Jace. No voy a ir porque tú estés allí. Voy a ir porque quiero ayudar a mi madre. Nuestra madre. Tengo que ayudarla. ¿No lo entiendes? Si no hago esto, podría no despertar nunca. ¿Podrías fingir al menos que te importa un poco? Jace puso las manos sobre los hombros de ella, las yemas de los dedos rozando su piel desnuda en el borde de su cuello, mandando indefensos escalofríos sin sentido a través de sus nervios. Había sombras bajo los ojos de él. Clary notó sin querer, y oscuros huecos bajo sus pómulos. El jersey negro que llevaba solo hacía destacar más las marcas de sus magulladuras, y también los oscuros latigazos. Era un estudio de claroscuro, algo para ser pintado con matices de negro, blanco y gris, con toques de dorado aquí y allí, como sus ojos, para dar un toque de color. Déjame hacerlo. Su voz era suave, apremiante. Puedo ayudarla por ti. Dime dónde debo ir, a quién preguntar. Conseguiré lo que necesitas. Madeleine le dijo al brujo que yo iría. Él estará esperando a la hija de Jocelyn, no al hijo de Jocelyn. Las manos de Jace apretaron sobre sus hombros. Pues dile que ha habido un cambio de planes. Yo iré, no tú. Jace, haré lo que sea, dijo él. Lo que quieras, si tú prometes quedarte aquí. No puedo. La soltó como si ella le hubiera empujado apartándolo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Dijo ella. Es mi madre, Jace. Y la mía, su voz sonó fría. De hecho, ¿por qué Madeleine no nos ha planteado esto a ambos? ¿Por qué solo a ti? ¿Sabes por qué? Porque, dijo él, y esta vez sonó incluso más frío. Para ella tú eres la hija de Jocelyn, pero yo siempre seré el hijo de Valentine. Él cerró con pulso firme la puerta entre ellos. Por un momento ella lo contempló a través. La malla de la puerta dividía el rostro de él en una serie de formas de diamante, trazadas en metal. Un solo ojo dorado la observaba a través de un diamante. Un furioso enfado parpadeando en su profundidad. Jace, comenzó ella. Pero con un movimiento brusco y un ruido estrepitoso, el ascensor ya estaba moviéndose, llevándola hacia abajo, sumergiéndola en el oscuro silencio de la catedral.
La tierra llamando a Clary. Simon le hizo señas con las manos. ¿Estás despierta? Sí, lo siento. Ella se incorporó moviendo la cabeza para sacudirse las musarañas. Esa había sido la última vez que había visto a Jace. Él no había cogido el teléfono cuando le había llamado después. Así que ella hizo todos sus planes para viajar a Idris con los Lygood, usando a Alec como intermediario reacio e incómodo. Pobre Alec, atascado entre Jace y su madre, siempre intentando hacer lo correcto. ¿Decías algo? Solo que creo que Luke ha vuelto, dijo Simon, y saltó del escritorio justo en el momento en que la puerta del dormitorio se abría. Y ahí está. Hola, Simon. Luke sonaba tranquilo, quizás un poco cansado. Llevaba una gastada chaqueta vaquera, una camisa de franela y viejos cordones en las botas que parecían haber tenido su mejor momento hace 10 años. Sus gafas estaban apartadas sobre su pelo castaño, que parecía salpicado con más gris ahora de lo que Clary recordaba. Había un paquete cuadrado bajo su brazo atado con largas cintas verdes. Se lo tendió a Clary. Te compré algo para tu viaje. No tenías por qué hacerlo, protestó Clary. Ya has hecho demasiado. Pensaba en la ropa que le había comprado después de que todo lo que tenía hubiera sido destruido. Él le había dado un teléfono nuevo y nuevas provisiones artísticas sin haberle tenido en ningún momento que pedir nada. Casi todo lo que tenía ahora era regalo de Luke. Y ni siquiera está de acuerdo con el hecho de que vayas a ir. Ese último pensamiento quedó tácito flotando entre ellos. Lo sé, pero lo vi y pensé en ti. Le entregó la caja. El objeto en su interior estaba envuelto en capas de papel. Clary la rasgó, alcanzando con la mano algo suave como el pelaje de un gatito. Ella dio un pequeño grito ahogado. Era un abrigo de terciopelo verde botella, anticuado, con un forro dorado de seda, botones dorados y una ancha capucha. Lo dejó caer sobre las rodillas, alisando con las manos el suave material con el mayor cuidado. «Se parece a algo que llevaría Isabel», exclamó ella, «como una capa de viaje de cazadores de sombras». «Exactamente. Ahora irás vestida más como uno de ellos», dijo Luke, «cuando estés en Idris». Ella subió la mirada hacia él. «¿Quieres que me parezca uno de ellos?» «Clary, tú eres uno de ellos». Su sonrisa estaba matizada con tristeza. «Además, sabes cómo tratan a los de afuera. Cualquier cosa que puedas hacer para encajar». Simon hizo un ruido extraño, y Clary lo miró con aire de culpabilidad. Casi había olvidado que él estaba allí. Estaba mirando su reloj con diligencia. «Debería irme». «Pero si acabas de llegar», protestó Clary. «Creí que podríamos tirarnos y ver una película o algo». «Tú tienes que empacar», sonrió Simon, brillante como la luz del sol después de la lluvia. Casi pudo creer que no había nada que le inquietara. «Yo vendré más tarde a despedirme, antes de que te vayas». «Ay, vamos», protestó Clary. «Quédate». «No puedo», su tono era inapelable. «He quedado con Maya». «Ah, genial», dijo Clary. Maya, se dijo a sí misma. Era simpática, era inteligente, era guapa. Era una mujer lobo también. Una mujer lobo enamorada de Simon. Pero quizás eso era lo que debería ser. Quizás su nuevo amigo debería ser un cazador de sombras. Después de todo, él era un submundo ahora. Técnicamente todavía pasaba el tiempo con cazadores de sombra como Clary. «Supongo que será mejor que te vayas entonces». «Supongo que será mejor». Los ojos oscuros de Simon eran inescrutables. Esto era nuevo. Ella siempre había sido capaz de leer a Simon antes. Se preguntó si aquello era un efecto secundario del vampirismo, o definitivamente algo más. «Adiós», dijo él, y se inclinó como para besarle la mejilla, peinándole el pelo hacia atrás con una de las manos. Luego se detuvo y se incorporó, su expresión vacilante. Ella miró con el gesto fruncido por la sorpresa, pero él ya se había ido, rozando a Luke al pasar por la puerta.
Ella escuchó la puerta principal dando un portazo en la distancia. «Él está actuando tan raro», exclamó ella, abrazando el abrigo de terciopelo contra sí misma a modo de consuelo. «¿Crees que es todo cosa de ser vampiro?» «Probablemente no». Luke parecía ligeramente divertido. «Convertirse en submundo no cambia el modo de sentir las cosas, o a la gente. Dale tiempo. Rompiste con él». «No lo hice. Él rompió conmigo». «Porque tú no estabas enamorada de él. Esa era una propuesta dudosa, y creo que él lo está llevando con elegancia. Un montón de adolescentes se enfurruñarían o merodearían bajo tu ventana con una minicadena». «Nadie tiene minicadena ya. Eso era en los 80». Clary se levantó de la cama poniéndose el abrigo. Se lo abotonó hasta el cuello, deleitándose en el suave tacto del terciopelo. «Solo quiero que Simon vuelva a la normalidad». Se contempló en el espejo con una grata sorpresa. El verde hacía resaltar su pelo rojo e iluminaba el color de sus ojos. Se volvió hacia Luke. «¿Qué piensas?» Él se echó hacia atrás apoyándose en la entrada con las manos en los bolsillos. Una sombra pasó a través de su rostro mientras la miraba. «Tu madre tenía un abrigo justo como ese cuando tenía tu edad». Fue todo lo que dijo. Clary agarró firmemente los puños del abrigo clavando los dedos en el pelo suave. La mención de su madre, mezclada con la tristeza de su expresión, estaba dándole ganas de llorar. «¿Vamos a verlo hoy más tarde, verdad?», preguntó ella. «Quiero despedirme antes de irme y decirle lo que estoy haciendo, que ella va a estar bien». Luke asintió con la cabeza. «Visitaremos el hospital hoy más tarde. ¿Y Clary?» «¿Qué?» Ella casi no quería mirarlo, pero para su alivio, cuando lo hizo la tristeza se había marchado de sus ojos. Él sonreía. «Normal no es todo lo que se dice que es». Simon echó un vistazo hacia abajo al papel en su mano, y luego a la catedral, los ojos como hendiduras contra el sol en la tarde. El instituto se erigía contra el inmenso cielo azul, un bloque de granito horadado con arcos puntiagudos y rodeado por un enorme muro de piedra. Los rostros de las gárgolas lanzaban miradas lascivas desde sus cornisas, como desafiándole a cruzar la puerta de entrada. Aquello no se parecía nada a lo que él había visto la primera vez. Disfrazado bajo la apariencia de una ruina avenida, a menos. Pero los glamour no funcionaban con lo submundo entonces. «Tú no perteneces a este lugar». Las palabras eran duras y afiladas como el ácido. Simon no estaba seguro de si eran las gárgolas hablando o la voz de su propia mente. «Esto es una iglesia y eres un maldito». «Cállate», masculló poco entusiasmado. «Además, no me preocupan las iglesias. Soy judío». Había una verja de hierro de gran filigrana alojado en el muro de piedra. Simon puso la mano sobre el pestillo, medio esperando que su piel se abrasara de dolor, pero no ocurrió nada. Aparentemente la puerta por sí misma no era particularmente sagrada. La empujó para abrirla y estaba a mitad del agrietado camino de mampostería que llevaba a la puerta de la fachada, cuando escuchó voces. Varias de ellas, y familiares, cerca. Casi había olvidado lo mucho que su oído, al igual que su vista, se había afinado desde que se había transformado. Aquello sonaba como si las voces estuvieran justo sobre sus hombros. Pero mientras seguía el estrecho camino por el lateral del instituto, vio por lo que la gente se mantenía a bastante distancia, en el lejano límite de los terrenos. La hierba crecía medio salvaje allí, medio cubriendo los caminos ramificados que se conducían entre lo que probablemente una vez habían sido rosales organizados con esmero. Incluso había un banco de piedra, recubierto por la mala hierba. Esto había sido una iglesia de verdad una vez, antes de que los cazadores de sombras la hubieran hecho suya. Vio primero a Magnus, recostado contra un muro de piedra musgoso. Era difícil pasar por alto a Magnus. Llevaba una camiseta blanca pintada con salpicaduras sobre unos pantalones de piel arcoíris. Destacaba como un invernadero de orquídeas rodeado por el vestuario negro de los cazadores de sombras. Alec, con aspecto pálido e incómodo. Isabel,
su largo pelo moreno trenzado y atado con cintas plateadas, de pie al lado de un chiquillo que debía ser Max, el más pequeño. Cerca estaba su madre, que parecía una versión más alta y huesuda de su hija, con el mismo cabello largo y negro. A su lado estaba una mujer que Simon no conocía. Al principio Simon pensó que era mayor porque su cabello estaba cercano al blanco, pero luego se volvió para hablarle a Maryse y vio que probablemente no tendría más de 35 o 40 años. Y luego estaba Jace, de pie un poco más alejado como si no perteneciera tanto al grupo. Iba todo de negro, cazador de sombras, como todos los demás. Cuando Simon vestía todo de negro parecía que iba de camino a un funeral, pero Jace solo parecía fuerte y peligroso, y más rubio. Simon sentía los hombros tensos y se preguntó si algo, el tiempo o el olvido, diluiría alguna vez el resentimiento hacia Jace. Él no quería sentir eso, pero ahí estaba, una piedra lastrando su corazón sin pulso. Algo parecía raro en la reunión, pero luego Jace se volvió hacia él, como sintiendo que él estaba allí, y Simon vio incluso en la distancia la delgada cicatriz blanca sobre su garganta, justo sobre el cuello. El resentimiento en su pecho se debilitó un poco más. Jace dejó caer un pequeño saludo con la cabeza en su dirección. «Volveré a tiempo», dijo él a Maryse, con un tipo de voz que Simon nunca habría usado con su propia madre. Sonaba como un adulto hablando con otro adulto. Maryse indicó su permiso con un gesto distraído de la mano. «No veo por qué esto está llevando tanto tiempo», le estaba diciendo ella a Magnus. «¿Es normal?» «Lo que no es normal es el descuento que estoy haciéndote». Magnus golpeteó el tacón de sus botas contra el muro. «Normalmente cobro el doble». «Es solo un portal temporal. Solo tienes que llevarnos a Idris. Y luego espero que lo cierres de nuevo otra vez. Ese es nuestro acuerdo». Ella se volvió hacia la mujer que estaba a su lado. «Y tú te quedarás aquí para ser testigo de lo que hace, Madeleine». Madeleine. Así que esa era la amiga de Jocelyn. Pero no hubo tiempo para mirar. Jace ya tenía a Simon por el brazo y estaba arrastrándolo por el lateral de la iglesia, fuera de la vista de los otros. Allí a las espaldas había incluso más mala hierba. El sendero serpeaba con cabos de maleza. Jace empujó a Simon al lado de un gran roble y le soltó, disparando sus ojos como flechas alrededor como si estuviera seguro de que habían sido seguidos. «Está bien, podemos hablar aquí». Ciertamente se estaba más tranquilo allí atrás. La prisa del tráfico de la avenida se amortiguaba detrás de la gran mole del instituto. «Eres tú el que me ha pedido que venga aquí», puntualizó Simon. «Encontré tu mensaje pegado en mi ventana cuando me levanté esta mañana. ¿Alguna vez usas el teléfono como la gente normal?» «No si puedo evitarlo, vampiro», dijo Jace. Estaba estudiando a Simon pensativamente, como si estuviera leyendo las páginas de un libro. Mezcladas en su expresión había dos emociones opuestas, un ligero asombro y lo que le pareció a Simon como decepción. «Así que aún es verdad, puedes caminar a la luz del sol. Incluso el sol del mediodía no te quema». «Sí», dijo Simon, «pero tú ya sabías eso. Estabas allí». Él no tenía que dar más detalles sobre lo que allí quería decir. Podía ver el rostro del otro chico que recordaba el río, la parte trasera de la furgoneta, el sol elevándose sobre el agua, Clary gritando. Él lo recordaba tan bien como Simon. Pensé que quizás podría remitir», dijo Jace, pero no sonó como si eso fuera lo que quería. «Si siento el impulso de romper en llamas, te lo haré saber». Simon nunca tuvo mucha paciencia con Jace. «Mira, me pediste que viniera hasta el norte del distrito residencial solo para que puedas observarme como si fuera algo sobre una placa Petri. La próxima vez te enviaré una foto. Y yo la enmarcaré y la pondré sobre mi mesilla de noche», dijo Jace, pero no sonaba como si pusiera el corazón en el sarcasmo. «Mira, te pedí que vinieras aquí por una razón. Por mucho que odie admitirlo, vampiro, tenemos algo en común». «¿Un cabello realmente maravilloso?».
sugirió Simon, pero tampoco ponía el corazón en ello. Algo en el aspecto del rostro de Jace le estaba resultando cada vez más preocupante. «Clary», dijo Jace. A Simon le cogió desprevenido. «¿Clary?» «Clary», dijo Jace otra vez. «Ya sabes, baja, pelirroja, mal genio». «No veo como Clary es algo que tengamos en común», dijo Simon, aunque él sí lo veía. No obstante, esta no era una conversación que quisiera tener particularmente con Jace ahora. O de hecho, nunca. ¿No había algún tipo de código masculino que excluyera discusiones como esta? ¿Discusiones sobre sentimientos? Aparentemente no. Ambos nos preocupamos por ella, planteó Jace dándole una apariencia moderada. Ella es importante para los dos, ¿verdad? ¿Me preguntas si me preocupa ella? ¡Qué bondadoso! Parecía una palabra muy insuficiente para eso. Se preguntaba si Jace estaba burlando de él. Parecía inusualmente cruel, incluso para Jace. ¿Le había traído Jace hasta aquí solo para mofarse de él porque aquello no había funcionado románticamente entre Clary y él? Aunque Simon aún tenía esperanza, al menos un poco, de que las cosas cambiaran, que Jace y Clary comenzaran a sentir el uno por el otro de la manera que se supone que los hermanos se deben sentir. Se encontró con la mirada de Jace y sintió como un poco de esa esperanza se marchitaba. El semblante del rostro del otro chico no era la expresión que los hermanos tienen cuando hablaban de sus hermanas. Por otra parte, era obvio que Jace no lo había traído hasta aquí para mofarse de él por sus sentimientos. El miserable de Simon sabía que debía estar claramente escrito sobre sus propios rasgos que se reflejaban en los ojos de Jace. «No creas que me gusta preguntarte estas cuestiones», dijo Jace bruscamente. «Necesito saber qué harías por Clary. ¿Mentirías por ella?» «¿Mentir sobre qué? De todos modos, ¿qué está pasando?» Simon se dio cuenta de que eso era lo que le había preocupado en el retablo de cazadores de sombras del jardín. «Espera un segundo», dijo él. «¿Se marchan a Idris en este momento?» «Clary cree que se van en la noche». «Lo sé», dijo Jace. «Y necesito que tú les digas a los otros que Clary te envió aquí para decir que no venía. Diles que ella ya no quería venir a Idris». Había un filo en su voz, algo que Simon apenas reconocía. O quizás era simplemente tan extraño viniendo de Jace que no podía procesarlo. Jace estaba suplicándole a él. «Ellos te creerán, ellos saben lo cerca que están el uno del otro». Simon sacudió la cabeza. «No puedo creerte. Actúas como si quisieses que yo hiciera algo por Clary, pero en realidad solo quieres que yo haga algo por ti». Comenzó a darse la vuelta. «No hay trato». Jace agarró su brazo haciéndolo volver de nuevo. «Esto es por Clary. Estoy intentando protegerla. Creí que tú estarías al menos un poco interesado en ayudarme en eso». Simon miró deliberadamente la mano de Jace clavada sobre la parte superior de su brazo. «¿Cómo puedo protegerla si no me dices de qué la estoy protegiendo?» Jace no le dejó ir. «¿No puedes solo creerme cuando te digo que esto es importante?» «Tú no sabes cuánto quiere ir ella a Idris», dijo Simon. «Si voy a impedir eso, será mejor que haya una maldita buena razón». Jace exhaló lentamente, a regañadientes, y soltó su puño del brazo de Simon. «Lo que Clary hizo en el buque de Valentine», dijo él, su voz baja, «con la runa sobre la pared, la runa de apertura. Bueno, viste lo que ocurrió». «Destruyó el buque», dijo Simon. «Salvó todas nuestras vidas. Mantén la voz baja». Jace echó un vistazo alrededor con ansiedad. «Tú no le vas a decir a nadie más lo que sabes, ¿no?», exigió Simon con incredulidad. «Yo lo sé, tú lo sabes, Luke lo sabe, y Magnus lo sabe, nadie más». «¿Qué creen todos que ocurrió? ¿El barco solo se desmoronó oportunamente?» «Les conté que el ritual de conversión de Valentine debió haber salido mal». «¿Mentiste a la clave?» Simon no estaba seguro de si sentirse impresionado o consternado. «Sí, mentí a la clave. Isabel y Alex saben que Clary tiene alguna habilidad para crear nuevas runas, así que dudo de que sea capaz de guardar eso de la clave o el nuevo inquisidor. Pero si supiesen que ella podría hacer lo que hace, amplificar runas normales y corrientes de forma que ellos pudieran tener un increíble poder destructivo, la querrían como luchadora, un arma, y ella no está dotada para eso, no fue entrenada para eso».
Él se rompió cuando Simon sacudió la cabeza. ¿Qué? Tú eres un Nephilim, dijo Simon lentamente. ¿No querrías lo que es mejor para la clave? Si eso significa usar a Clary, ¿tú quieres que ellos la tengan? ¿Ponerla en primera línea contra Valentine y el ejército que sea que esté erigiendo? No, dijo Simon, no quiero eso. Pero no soy uno de los tuyos. No tengo que preguntarme a mí mismo a quién quiero poner primero. A Clary o a mí o a mi familia. Jay se ruborizó con un rojo lento y oscuro. No es eso. Si creyera que pudiese ayudar a la clave, pero no lo hará, solo conseguirá ser herida. Incluso aunque pensases que ayudaría a la clave, dijo Simon, nunca las dejarías tenerla. ¿Qué te hace decir eso, vampiro? Porque nadie puede tenerla sino tú, dijo Simon. El color abandonó la cara de Jace. Así que no me ayudarás, dijo él con incredulidad. ¿No la ayudarás? Simon vaciló y antes de que pudiera responder, un ruido rajó el silencio entre ellos. Un enorme grito de dolor, terrible en su desesperación, y peor, por la brusquedad con que fue interrumpido, Jace se dio media vuelta. ¿Qué fue eso? El grito solitario se unió a otros chillidos, y un fuerte estruendo que destrozó el tímpano de Simon. ¡Algo está ocurriendo! ¡Los otros! Pero Jay ya se había puesto en marcha, corriendo por el sendero, esquivando la crecida maleza. Después de un momento de vacilación, Simon le siguió. Él había olvidado cuán rápido podía correr ahora. Era difícil seguir los talones de Jace mientras doblaban la esquina de la iglesia e irrumpían en el jardín. Y en un instante reinaba el caos. Una bruma blanca cubría el jardín y había un fuerte olor en el aire. El sabor fuerte y afilado del ozono y algo más encubierto bajo este, dulce y desagradable. Unas figuras se movían rápidamente hacia adelante y atrás como flechas. Simon podía verlas solo como fragmentos mientras aparecían y desaparecían en el espacio a través de la niebla. Pudo ver brevemente a Isabel, su cabello batiendo alrededor de ella en negras lazadas mientras blandía su látigo. Había una horca mortal de relámpagos dorados a través de las sombras. Ella estaba esquivando el avance de algo pesado y enorme. Un demonio, pensó Simon, pero estaba todo lleno de luz del día. Eso era imposible. Mientras él dio un traspié hacia adelante, vio que la figura era de forma humanoide, pero jorobado y retorcido, en cierto modo maligno. Llevaba cargando una ancha tabla de madera en una mano, y se estaba balanceando hacia Isabel casi de una forma ciega. Solo a una pequeña distancia de allí, por un hueco en el muro de piedra, Simon podía ver el tráfico de la avenida, resonando sorda y plácidamente. El cielo sobre el instituto era claro. «Repudiados», susurró Jace. Su cara estaba encendida cuando tiró de uno de sus cuchillos seráficos del cinturón. «Docenas de ellos». Empujó a Simon hacia un lado, casi con violencia. «Quédate aquí, ¿lo has entendido? Quédate aquí». Simon se quedó helado por un momento mientras Jace fue hacia el frente sumergiéndose en la bruma. La luz de la espalda en su mano iluminaba la niebla alrededor de él volviéndola plateada. Figuras oscuras tiraban hacia atrás y hacia adelante dentro de ella. Y Simon sintió como si estuviera mirando a través de una lámina de cristal esmerilado, intentando desesperadamente distinguir lo que estaba ocurriendo al otro lado. Isabel había desaparecido. Vio a Alec, su brazo sangrando, mientras rebanaba el pecho de un guerrero repudiado, y contemplaba cómo se derrumbaba sobre el suelo. Otro ya estaba dispuesto y encabritado detrás de él, pero Jace estaba allí, ahora con una espada en cada mano. Saltó en el aire y los encaraba y derribaba luego con un movimiento de tijeras despiadadas. Y las cabezas de los repudiados se desembarazaban de sus cuellos, sangre negra saliendo a chorros. El estómago de Simon se revolvió. La sangre olía amarga, venenosa. Pudo escuchar a los cazadores de sombras llamándose unos a otros en la niebla. Sin embargo, los repudiados estaban totalmente en silencio. De repente la bruma se aclaró, y Simon vio a Magnus, de pie, con ojos de loco contra el muro del instituto. Sus manos estaban alzadas, relámpagos azules estallando entre ellas.
y en el muro donde él se encontraba parecía abrirse en la piedra un agujero negro cuadrado. No estaba vacío, o precisamente oscuro, sino brillando como un espejo con fuego girando atrapado dentro del cristal. ¡El portal!, estaba gritando. ¡Váyanse a través del portal! Varias cosas sucedieron enseguida. Maris Lightwood apareció de entre la niebla, llevando al chico Max en sus brazos. Se detuvo para llamar a alguien sobre el hombro, y luego se internó en el portal y lo atravesó, desapareciendo dentro del muro. Alec la siguió, tirando de Isabel detrás de él, su látigo salpicando y dejando un rastro de sangre sobre el suelo. Cuando él empujó hacia el portal, algo surgió de la bruma detrás de ellos. Un guerrero repudiado blandiendo un cuchillo de doble hoja. Simon se descongeló, disparándose como una flecha hacia adelante. Llamó a Isabel por su nombre. Entonces dio un traspié y se cayó hacia adelante, golpeando el suelo con tal fuerza que perdería la respiración si hubiera tenido que respirar. Se retorció sobre la posición en la que estaba, volviéndose para ver con qué había tropezado. Era un cuerpo, el cuerpo de una mujer, su cuello degollado, los ojos azules ensanchados por la muerte. La sangre le manchaba el pelo pálido. Madeleine. «¡Simon, muévete!», era Jace gritando. Simon miró y vio al otro chico corriendo hacia él fuera de la bruma, los cuchillos seráficos ensangrentados en sus manos. Luego alzó la mirada. El guerrero repudiado que había visto persiguiendo a Isabel se cernía amenazador sobre él. Su cara llena de cicatrices se retorció en un rictus de sonrisa. Simon se contorsionó mientras el cuchillo de doble hoja caía sobre él, pero, incluso con sus reflejos mejorados, no era suficientemente rápido. Un dolor abrasador se disparó a través de él mientras todo retrocedía.